Buenas noches, somos el grupo que estará hablando del tema de Channel Tunnel, integrado por Rafael, Isaura, Adrián e Indira. Hablaremos de las etapas de inicio, ejecución, monitoreo y cierre. El proyecto Channel Tunnel, pensado con vistas a crear una conexión entre Inglaterra y Francia a través de un túnel subterráneo, representa uno de los proyectos de construcción privada jamás realizados, considerados por la Sociedad Norteamericana de Ingenieros Civiles como una de las 7 maravillas del mundo moderno. Este requirió la cooperación con los gobiernos franceses y británicos, los cuales realizaron importantes inversiones de capital. Participaron un sinnúmero de empresas contratistas y varias entidades reguladoras que intervinieron en el proceso. Además de esto, fueron necesarios a lo largo de la ejecución del proyecto cambios significativos en la tecnología de la construcción, debido a los requisitos cambiantes del proyecto y condiciones inesperadas previstas por varios stakeholders. La dirección de un proyecto de esta magnitud conlleva un gran esfuerzo para su puesta en marcha, incluso cuando todo parece estar funcionando como estaba planificado. Al final, el proyecto Channel Tunnel fue concluido y el producto final entregado al cliente, pero fue entregado tarde y por encima del presupuesto. Durante la fase de inicio, el alcance del proyecto fue la creación de un canal para crear un transporte fijo que fuera el enlace entre Inglaterra y Francia. La expectativa era que esto podría impulsar el desarrollo económico, mejorar el comercio europeo y proporcionar una alternativa de transporte diferente a los ya existentes. En 1984, los gobiernos británicos y franceses hicieron acuerdos de seguridad, medio ambiente y de las preocupaciones que estarían envueltas en el proyecto. En 1986, el gobierno británico, encabezado por Margaret Thatcher, y el gobierno francés, por François Mitterrand, firmaron el acuerdo de la construcción del túnel con una inversión de capital privado. En 1987, iniciaron las excavaciones con 4.000 obreros aproximadamente, con una longitud de 50.5 kilómetros, de los cuales 39 kilómetros son submarinos. Lo hace el túnel submarino más largo del mundo. Tiene una profundidad máxima sobre el mar de 75 metros y cuenta con 3 túneles, 2 para transporte ida y vuelta y uno de servicio y mantenimiento. Los 3 túneles están unidos cada uno con 375 metros por pasarelas transversales. Unir Francia y Gran Bretaña, actualmente separados por el Canal de la Mancha, con 34 kilómetros de anchura, mediante un túnel submarino que pueda ser transitado por trenes de alta velocidad y vehículos propios. Luego de la fase de inicio, tenemos la fase de desarrollo del proyecto. La fase de desarrollo del proyecto Channel Tunnel se destacó por contar con una planificación súper detallada del proyecto y los entregados, acuerdos de comunicación y autorizaciones de los gobiernos interesados. Esta fue una fase importante del proyecto, ya que debido a la magnitud del mismo, la complejidad de las tareas y los distintos niveles de comunicación, hubieron muchos factores que incidieron en la dificultad de esta fase, incluyendo las estrictas regulaciones impuestas por las organizaciones que monitoreaban los estándares de ingeniería del proyecto, como es por ejemplo la IGC, la Comisión Intergubernamental, Intergovernmental Commission, por sus siglas en inglés, y las diferencias de cultura entre estos 2 países, Francia e Inglaterra. 2 compañías diferentes en lados opuestos del proyecto, hablando 2 idiomas distintos, comandados por 2 directores distintos del proyecto. La compañía en el lado inglés era TransLink, mientras que la compañía por el lado francés era Transmanche. El alcance de este proyecto era enorme. Este era el proyecto privado más grande jamás concebido en el mundo. Y algo que afectó bastante al proyecto fue la corrupción del alcance. Este jugó un papel muy importante en la desviación e incremento de los estimados de costos de presupuesto al inicio de la planificación del proyecto y la finalización tardía del mismo. Nos referimos a corrupción del alcance cuando ocurren cambios constantes e incontrolables en el alcance del proyecto. Esto puede ocurrir cuando el alcance del proyecto no está bien definido, documentado o controlado. Y efectivamente esto fue lo que le ocurrió a los equipos de gestión del proyecto para el Channel Tunnel. Para la fase de desarrollo del proyecto, el alcance aún no se había encontrado bien definido y las medidas necesarias para prevenir la corrupción del alcance no se había contemplado.
El equipo de proyecto había realizado un buen trabajo para la planificación de los equipos técnicos requeridos y el entendimiento de la complejidad que envolvía el proyecto. Fueron capaces de utilizar estudios de suelo previamente realizados en el área, pero al final la falta de enfoque en el alcance del proyecto resultó en frustraciones por parte del equipo, ya que no podían controlar los cambios a los que se veían sometidos. El error de permitir a una empresa externa, como lo es la mencionada anteriormente, IGC, controlar por completo el alcance, sin contar con el apoyo económico para los cambios que se realizaban, afectaron drásticamente el manejo de este proyecto y sus recursos. La planificación del calendario del proyecto para la fase de desarrollo del proyecto fue adecuada. El proyecto tuvo un retraso de 1 año, pero esto fue usualmente debido a factores externos fuera del control del equipo de gestión de proyectos. Como un ejemplo de esto, la IGC impuso el cambio del diseño de las puertas de acceso, aumentando el espesor de estas de 600 a 700 milímetros. Esto le costó al proyecto un retraso de 9 meses. El análisis de riesgos del proyecto fue otro proceso que también afectó negativamente las estimaciones de costos del proyecto. Como por ejemplo, los franceses adquirieron equipos avanzados y sofisticados para tareas del proyecto que bien se podía realizar con otros equipos más anticuados, de acuerdo a un estudio realizado. Esto es un ejemplo de sobremanejar el riesgo. En general, el proceso de gestión de proyectos para esta fase fue esperanzador, ya que había un claro entendimiento de la inmensidad del proyecto, pero escaseaba la investigación suficiente y la planificación detallada para responder a los retos que se le presentaban. Una vez el equipo de proyectos se dio el control casi completo a la IGC e incrementaron los costos debido a los cambios impuestos en el alcance, 2 equipos distintos de proyecto, entre otros retos, resultó en la desviación de la estimación de costos y tiempos presentados en un inicio. Muy buenas tardes, yo soy Adrián Medrano y voy a hablar sobre el proceso de ejecución. El proceso de ejecución incluye todo el proceso de coordinación de recursos para lograr la completación del proyecto. Implica la ejecución de tareas del plan de trabajo, la coordinación entre los recursos y la actualización de la planificación o restablecer la línea base en caso de que esto sea innecesario. El Eurotúnel fue el proyecto más ambicioso de los años 90. Comenzó en 1986 después del pacto de los 2 países y se conformó por 2 grupos de especialistas de ambos países. Del lado inglés, un grupo de especialistas con experiencia en túneles, y del lado francés, un grupo de profesionales que fueron formados para este proyecto. El proyecto arranca en 1987 del lado de ambas naciones con un presupuesto de inicio de 1.900 millones de euros de capital privado. La parte más importante de la ejecución de este proyecto fue la pauta de la planificación de la ruta, asegurándose que coincidieran en un punto medio. Esto recurrió a una vieja ciencia, geología. Esto permitió encontrar una piedra especial, impermeable, que permitiera ser cortada y que no permitiera que el agua calara hacia lo que sería el túnel. Esta piedra se llama arcilla azul. Gracias a un proceso de sonografía se fueron encontrando las ubicaciones de esta piedra especial en un punto de altura que congeniaran los 2 países, permitiendo entonces trazar una ruta con más facilidad. El proceso de escaneo duró 6 meses y los ingleses, cuando arrancaron, fueron gracias a su gran experiencia, avanzaron mucho más rápido que los del túnel el túnel francés. Es bueno mencionar que el túnel se componía por 3 túneles paralelos de ambos lados y que estos debían coincidir los 3. No obstante, se le incorporó a la retroexcavadora un láser que le permitía saber su posición a nivel de inclinación y de la pauta de los escaneos anteriores de qué punto debería encontrarse en ese momento. Eso permitía si tenía que bajar un poco más o al maquinista hacer algún arreglo. En todo
el proyecto se intenta ajustar al presupuesto y más al tiempo establecido. En el 1988, después de un año de arranque, el mayor temor de ambos lados era algún fallo y alguna filtración del agua. Del lado inglés se encontró agua, debido a que el estudio te permitía saber la ubicación de la arcilla azul, pero no el estado de la calidad de esta. Lo que pasaba era que en algunos fragmentos habían grietas y esto permitía que el agua entrara, dificultando entonces que el agua a la hora de cortar entrara al túnel. Es bueno mencionar que ambos países tenían máquinas similares pero no iguales. Del lado francés también se encontró agua, pero estos estaban previendo la posibilidad de que esto pasara. Tenían sus máquinas especiales muy similares a los ingleses, pero como dije anteriormente, con una retribución de que eran impermeables y pudieron seguir trabajando. Los ingleses tuvieron grandes retrasos debido a que el agua les rompía y hacía grietas en la parte de las paredes de hormigón que ponía la máquina retroexcavadora, y también el hecho de que creaba cortocircuito y la máquina se tenía que ver parada para reparar. Bueno, en 1989 los ingleses sobresalieron a esta crisis gracias a que ellos recubrieron la parte de las grietas que se formaban con recubrimientos más gruesos, más resistentes, por ende más caros. Y los franceses también superaron esta parte, pero con más suave. En 1990, la hora de encuentro más esperada fue el encuentro de los dos países. Tenían un margen de error de 2 metros, pero gracias a la etapa de planificación, de investigación, el margen de error fue de 36 centímetros. O sea, todo un milagro de la precisión de ingeniería. Las máquinas, por otro lado, se volvieron hojalata porque solo fueron diseñadas para este proyecto. Entonces, una gran parte fue desmantelada y la otra fueron enterradas debajo del túnel, o sea, porque tenían que permitir el paso de la otra para que saliera, entonces se tenían que enterrar. Después de todo el procedimiento de la fabricación del túnel, lo que fue el proceso de fabricación, reconstrucción del sistema de refrigeración que tenía que permitir la distribución de calor, el paso de los trenes, la entrada de aire fresco, la línea de vía de caso de emergencia, todo lo que se había gastado en más de 3.000 millones de euros se dio a 15.000 millones. Eso sin mencionar que se tardó más de un año en la entrega del proyecto. Pero vale la pena mencionar que la planificación se ejecutó en el tiempo previsto y llevaba un margen correcto y se estaban cumpliendo las metas, pero debido a los imprevistos que no había forma de saberlo porque ya tal se tenía en cuenta, causó un gran retraso y una gran implementación del presupuesto. Pero por otra parte, el nivel de calidad y seguridad fue superado y se puso a prueba gracias a que en 1996 hubo un gran incendio en el túnel y el procedimiento de seguridad permitió la comprobación de esto. La única parte de conclusión de este proyecto de ejecución fue que los inversionistas no estaban muy contentos debido a que no recibieron las ganancias esperadas en el proceso esperado debido al gran costo y que no recibió hasta el 1999. Fue el mejor año que ellos tuvieron, después de ahí siguieron avanzando, pero todo ese proceso de 9 años no fue muy significativo. Mi nombre es Isaura Contreras y le voy a hablar de la etapa de cierre del proyecto Channel Tunnel. En la etapa de cierre no se esperaba que el proyecto gane terreno significante en las áreas clave del proyecto de gestión, más notablemente el inmenso monto de litigio y el tamaño de la demanda contra el proyecto mostraron que aún los mejores intentos en el manejo de asuntos críticos durante el proyecto no tuvieron un efecto significativo en el resultado global. El alcance del proyecto fue
incrementado debido al cambio significativo de peticiones durante toda la vida del proyecto, aún cerca del final del proyecto. El requerimiento de un sistema de aire acondicionado para enfriar el paso subterráneo o túnel de la operación normal representaba una significante modificación global. De hecho, aun cuando el paso subterráneo fue considerado completo, hubo puntos globales pendientes que faltaron por resolver. Esto significó que el alcance global del proyecto no fue solucionado todavía, aún en la conclusión propuesta. Debería ser conocida como la finalización del proyecto, que fue retenido, aún apresurado, para permitir a la operación iniciar antes de que el intento fuera completado. El proyecto del canal claramente y el costo, el horario de manejo presupuestó restos significantes durante el proyecto por liquidación. La mayoría de esfuerzo fue enfocado en análisis de fuente de exceso de costos e intentos para destinar la culpa a una o más de las organizaciones participantes. El foco durante el cierre estaba en intentos de minimizar el monto de reclamos mencionado en lugar de analizar verdaderamente las causas de los excesos, aunque ciertas porciones del proyecto fueron completadas. El túnel, por ejemplo, otras áreas como la entrega de sistema mecánico importante incluyó completamente claves del sistema de carro-riel fueron entregadas tarde y causó que la implementación del proyecto finalizara y el tiempo acordado para el cierre habían roto en varias áreas importantes. Lo que respaldaban el proyecto finalmente estaban enfocados con mucho interés en minimizar pérdidas y por tanto rechazaron aceptar acuerdos de negocio para resolver algunos de los contratos contenidos más importantes.